Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre política y actualidad en Puerto Rico. Como siempre, comienzo el podcast agradeciéndole a todos los que se siguen uniendo a nuestro canal en YouTube. El canal ha ido creciendo bien, ¿saben? Nosotros comenzamos estos vídeos. Pasa que uno pierde la noción. Comenzamos estos vídeos en septiembre. En septiembre 6 fue la primera vez que salimos en este ciclo electoral y estamos apenas en marzo, a principios de marzo. Y ya estamos sobre los 35,000 suscriptores en YouTube. Tenemos también una buena fanaticada en Facebook que nos sigue. Y a veces cuando subimos algunos reels a otras plataformas como Instagram, esta semana subimos un reel que tiene que ver con el vídeo que hice sobre la investigación a la prensa. Les invito a verlo. Eh, pues han sido también muy bien acogidos y además generan reacción de las personas que nosotros hablamos aquí y llaman a las emisoras de radio, los políticos, a contestarnos y a reaccionar a lo que decimos aquí. Así que bueno, algo bueno debemos estar haciendo. Yo se los agradezco porque lo que sea que estamos haciendo, lo estamos haciendo con el apoyo de ustedes. Y esa es la parte que para mí es fundamental. Aunque esto no deje dinero, porque no deja. En realidad, aunque yo no saque un centavo de provecho, para mí la satisfacción de compartir en las redes sociales mis opiniones que hago en la radio y que hago en la televisión también, y ver la acogida que ustedes le dan, pues para mí eso es suficiente. Y mientras ustedes estén, yo seguiré. Bueno, hoy quiero comentar con ustedes esta visita que está por terminar en los próximos días, del liderato del gobierno de Puerto Rico, la gobernadora Jennifer González, los jefes de departamento y de gabinete, y el liderato del Partido Nuevo Progresista, el partido gobernante, el presidente del Senado, algunos miembros de la legislatura, presidente de la Cámara, a Washington, D.C., coincidentalmente con el aniversario de la Ley Jones del 2 de marzo de 1917, que fue la ley mediante la cual el Congreso determinó que los puertorriqueños y los nacidos en Puerto Rico seríamos ciudadanos estadounidenses. Curioso, porque eso vino a ocurrir 19 años después de la ocupación de Puerto Rico y del establecimiento del gobierno colonial de los Estados Unidos en Puerto Rico. Pero desde el 17 en adelante, ya más de 100 años, y en los albores de la Primera Guerra Mundial, pues el Congreso legisló y el presidente Wilson firmó el 2 de marzo de aquel año la ley Jones que convirtió a los que vivían en Puerto Rico y a los que nacieran en Puerto Rico en el futuro en ciudadanos de los Estados Unidos. Algo que, por cierto, no es igual en otros territorios de los Estados Unidos, como por ejemplo Guam y otras de las islas del Pacífico, donde el tema de la ciudadanía no es exactamente igual a cómo se trabajó en Puerto Rico en el siglo XX por el Congreso de los Estados Unidos. Así que eso son las secuelas, ¿verdad?, de la política colonial. Bueno, en cualquier caso, y aprovechando esa coincidencia, la gobernadora, como que está iniciando su administración y que es la inmediatamente pasada comisionada residente, o sea que estuvo 8 años en Washington, trabajando con los temas que se trabaja en el Congreso y con el tema del estatus político, aunque nunca llegó a mayores ninguna acción intentada en el Congreso, pues quiso variar lo que había sido desde el año 2017 para acá la estrategia del PNP en el gobierno para adelantar su ideal de la anexión, o como ellos le llaman, de la estadidad de Puerto Rico. Ustedes recordarán que durante la administración de Ricardo Rosselló se legisló una representación simbólica de Puerto Rico en el Congreso, representantes y senadores sombra que se escogieron en una elección en 2021 y de los que inclusive Ricardo Rosselló, ya destituido, ya renunciado, debo decir, de la gobernación, fue uno de ellos, porque ganó mediante nominación directa uno de las posiciones de cabilderos por la estadidad creados. Y eso, bueno, pues fue muy criticado porque en realidad no tuvo ningún efecto sobre lo que estaba pasando en Washington.
con Puerto Rico. De hecho, en ese cuatrienio se logró que al finalizar el Congreso demócrata, la mayoría demócrata, en 2022, en diciembre de 2022, y luego de los demócratas haber perdido la mayoría en la Cámara, aprobaran un proyecto de referéndum, de plebiscito para Puerto Rico que no incluía al Estado Libre Asociado, que incluía la anexión, que incluía la libre asociación y que incluía la independencia. Pero como los demócratas ya habían perdido, no hubo ninguna acción congresional luego en ese Congreso de 2023 a 2025. Y no hubo legislación, no hubo siquiera vistas públicas del Congreso sobre el tema de la estadidad o del estatus de Puerto Rico. Y ahora, en 2025, después de la elección en que el PNP logra ya una mayoría amplia en la gobernación y en la legislatura, pues la gobernadora dijo, no vamos más a intentar el proyecto de plebiscito, vamos a cambiar de estrategia. Y la primera expresión de la estrategia es esta cumbre por la igualdad, le llamaron, que se llevó a cabo los días 3 y 4 de marzo. El día 2, que era el día del aniversario, era domingo, por lo tanto no había actividad en el Congreso. Curiosamente, y yo tengo muy buena información sobre esto, el gobierno de Puerto Rico y el PNP estuvieron haciendo esfuerzos muy significativos para conseguir una expresión de la Casa Blanca sobre este tema durante la cumbre, o la participación, si acaso, de miembros del equipo del presidente Trump en las conferencias o de prominentes miembros del Partido Republicano, y como ya una opción óptima, la aspiración máxima, una reunión entre Jennifer González y Donald Trump. Ninguna de esas cosas se materializó. Las conferencias se han llevado a cabo, pero no con la participación de funcionarios de la administración Trump significativos, que pudiera decirse, esta persona va a influir sobre las determinaciones de la Casa Blanca. En la Casa Blanca per se no lograron reuniones importantes más allá del staff auxiliatorio o auxiliar, y no se materializó la reunión con Trump, a pesar de que la gobernadora había estado una semana antes en la reunión de los gobernadores americanos, y allí sí pudo compartir en actos sociales en los que estaba el presidente, pero no, ni siquiera una foto se pudo publicar de un encuentro entre ambos, y además no hubo el espacio para hablar de esto. De manera que desde ese punto de vista, pues el esfuerzo no ha logrado los resultados. Tampoco ha habido, más allá de reuniones con los líderes importantes, congresionales, quizás con el presidente del Comité de Recursos Naturales, hubo una reunión entre la gobernadora en la que también creo participó el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, pero no hubo una expresión de Bruce Westerman, que es el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, diciendo que de alguna manera fueran a trabajar el tema del estatus político ni de la anexión de Puerto Rico como Estado de la Unión. Y creo que el proceso ha transcurrido sin grandes anuncios, sin grandes logros que se puedan realzar, más allá de estas reuniones que inclusive parecen parte del trabajo que hicieron los cabilderos de la estadidad en el cuatrienio pasado. Lo único que a un costo mayor, porque aquellos no eran funcionarios electos, ¿no? Entonces, como yo no creo en casualidades, y hace mucho tiempo que no creo en ellas, de ningún tipo, en la política no existen las casualidades, y lo que usted ve casi siempre es el resultado de otras cosas que han ocurrido antes, o el anuncio de cosas que van a ocurrir después. Por eso el análisis político es una actividad en la que hay que hilar fino, usted no puede inventarse cosas, ¿no? En la Casa Blanca decidieron una serie de actividades en ese mismo fin de semana cuya intención era cerrarle la puerta a la discusión del estatus político y de la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. Primero, discutido en el vídeo de ayer, el presidente firma una orden ejecutiva
ordenando que el idioma inglés es el idioma oficial del gobierno federal. Sin impacto sobre el gobierno de Puerto Rico en términos internos, pero con impactos posibles sobre el uso de los fondos federales, porque Puerto Rico depende en más de la mitad de su presupuesto de fondos federales. Y además mandando un mensaje fortísimo políticamente al Congreso de por dónde va el presidente. Además, el presidente pautó para el martes, para hoy, una comparecencia a la Cámara de Representantes y al Senado de los Estados Unidos, al Congreso, lo que llaman un joint message, porque no es el Estado de la Unión, no es el mensaje de Estado de la Unión, pero es un mensaje que se pronuncia en una sesión conjunta de la Cámara y del Senado, en la que obviamente va a girar sobre otros temas de lo que es el saldo de su primer mes en la Casa Blanca. Y por último, pero no menos importante, Elon Musk, la figura más reconocidamente comprometida con la administración Trump, la figura cuyas decisiones, mensajes de correo electrónico a los empleados a los empleados federales, ha irritado inclusive a miembros del gabinete que luego han tenido que ante la confrontación del presidente bajar los humos frente a Musk. Y la figura además que dirige este llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, que no es otra cosa que una oficina de la Casa Blanca, que tiene inclusive oficinas en el edificio federal que está cruzando la calle de Casa Blanca, el edificio Dwight D. Eisenhower. Los que conocen Washington saben de la cercanía a la Casa Blanca y que allí ha instalado cuarteles generales en los que inclusive pernocta. Miren ustedes el tipo de integración que este señor ha logrado con el aval de Trump, que además la semana pasada dijo todo lo que él está ordenando, yo estoy de acuerdo, ¿no? Y háganlo. Le dio una entrevista al podcast más famoso de los Estados Unidos de entrevistas, que es el de Joe Rogan. Joe Rogan es una figura que se ha convertido en un extraordinariamente influyente en la política, en la discusión política de los Estados Unidos, sobre todo por su penetración en las audiencias millennial y de la generación centennial, que son los jóvenes que le habían dado la espalda a Trump en la elección de 2020 y a los que logró desactivar Trump en la elección de 2024 y por lo tanto crecer en su apoyo, no que los lograra convencer por mayoría, pero crecer su apoyo suficiente como para que eso no fuera un factor en su elección a la presidencia de los Estados Unidos. De hecho, el propio Trump asistiendo. Y en esa entrevista, Elon Musk escoge decir que él vio en la elección de 2024 una bifurcación, un cruce de caminos. El término que usó en inglés fue a fork in the road, ¿verdad? Un tenedor en el camino. No se puede traducir literalmente, pero esa fue la expresión. Y empezó a enumerar los miedos que a él, como ciudadano de los Estados Unidos, le daba la posibilidad de un triunfo demócrata, entre los que mencionó, además de una inmigración ilegal masiva, que eventualmente se podían convertir en ciudadanos norteamericanos y cambiar los estados péndulos, esos estados en los que cualquier partido puede ganar, y Trump ganó en la elección de 2024. Le iban a ofrecer la estadidad al Washington, D.C., añadiendo 2 senadores demócratas, y a Puerto Rico, que añadiría 2 senadores más, lo que serían 4 senadores demócratas. Y él dice, si eso hubiese ocurrido, Estados Unidos se iba a convertir por mucho tiempo en un país de un solo partido, en un país socialista profundamente azul. Azul es el color del Partido Demócrata. Iban a tomar control del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por lo tanto revertir la mayoría conservadora que el propio Trump nombró allí en su primer término. 3 de los jueces que están allí son nombrados por Trump. Y por lo tanto, cuando yo me di cuenta, dice Elon Musk, de que ese era el plan y todavía sigue siendo el plan, yo decidí que tenía que entrar de lleno en la campaña y ayudar a Trump a ganar. Puede que no sea verdad, puede que esa no sea la razón. Muy seguramente esa no es la razón
Todos sabemos lo que hay detrás de esta toma del gobierno por los billonarios. Y todos sabemos cuál es la agenda de Musk, que tal parece quisiera controlar el mundo desde sus negocios. Pero lo que no hay duda es de que tiene parte del control de la administración Trump y tiene sobre todo el oído de Donald Trump. Y que Elon Musk haya decidido decir eso en un podcast en el mismo fin de semana en que el PNP y el gobierno de Puerto Rico estaban de camino a Washington para inundar la capital federal con el discurso de la anexión. Es lo mismo que refrescarle la memoria a millones de estadounidenses de por qué no debe dársele la estadía a Puerto Rico. En el mismo momento en el que un senador acabado de llegar al Senado estadounidense del estado de Oklahoma, McWayne Mullen, dijo que él estaría de acuerdo con que se le ofreciera a Puerto Rico la oportunidad por el Congreso de votar estadidad sí o no. Y en ese estado de Oklahoma se está organizando una campaña contra este senador para que explique a sus constituyentes de Oklahoma cómo es que él quiere facilitar la entrada de un estado a la Unión que funcionaría en español. Ya les conté lo del English Only y la orden ejecutiva. Es decir, que como yo no creo en casualidades, los planetas se alinearon todos en el primer fin de semana de marzo para ir en contra de la estadidad. Nos vemos mañana.